Y quiero saludar al ministro de Trabajo con nosotros, Héctor Hinojosa. Un placer tenerlo acá, ministro. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, una respuesta dura de parte del gobierno también a los Estados Unidos después de este informe. Sí, evidentemente es que los informes que ha elaborado el gobierno de Estados Unidos no tienen correspondencia con la realidad. La realidad es totalmente distinta. Respecto al trabajo infantil, nosotros somos miembros de la Organización Internacional del Trabajo, donde hemos firmado convenios respecto de la edad mínima de trabajo. Evidentemente, el Código Niño, Niña y Adolescente establece la edad mínima de trabajo a los 14 años con excepcionalidad. Esa excepcionalidad tiene que ver con que en determinadas situaciones los niños pueden trabajar con permiso de sus padres desde los 12 años. Esto fue observado por diversos organismos internacionales, pero mecanismos propios del Estado boliviano. El año pasado, en julio del 2017, el Tribunal Constitucional ha sentenciado que la edad de trabajo es a partir de los 14 años. Eso nos obliga a nosotros y nos ha obligado al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Justicia a elaborar una propuesta para precisamente adecuar el Código Niño y Niña Adolescente a esta sentencia constitucional, estableciendo la edad de trabajo a partir de los 14 años. Ministro, pero si ya hay observaciones de organismos internacionales y lo único que nos respalda es una sentencia constitucional, ¿no deberíamos también escuchar a estos organismos internacionales el por qué la observación? Eso es lo que estamos haciendo. Pero se mantiene con 14 años. Esa es la edad mínima establecida por la propia Organización Internacional del Trabajo. ¿No? ¿Y nuestra norma dice? La Ley General del Trabajo dice también 14 años. El Código Niño y Niña Adolescente. Exacto, ¿qué dice el Código? 14 años, estableciendo esas excepcionalidades. Pero a partir de la sentencia constitucional, este artículo no queda vigente. Está abrogado. Abrogado. Entonces se mantiene en Bolivia la edad de 14 años como lo dicen los organismos internacionales. Exactamente, está adecuado. ¿Y por qué esa información no llega entonces por ejemplo, a quienes hicieron este informe? Por eso nos decimos que no corresponde a la realidad. Además, ellos señalan de que el Estado boliviano no estaría encarando adecuadamente el combate contra la trata de tráfico y el trabajo infantil. Nosotros tenemos datos que son totalmente contundentes. Digamos como antecedentes, el hecho de que nuestra economía esté creciendo genera condiciones para eliminar ciertos determinantes del trabajo infantil. Varios índices nos muestran de que ha tenido efecto positivo el haber aumentado el salario mínimo de 440 a 2060. El haber erradicado la pobreza extrema del 38% al 17%, haber generado fuentes de empleo. En los últimos 8 años se han generado 180.000 nuevas empresas. El haber crecido en el número de asalariados en el país, que antes era 500.000, ahora son 1.800.000. Todo este proceso de crecimiento de la economía ha tenido efectos positivos en datos que son contundentes. El año 2008, no sé si aquí puedo mostrar. ¿Con qué cámara, por favor? El año 2008, la encuesta ETI, se llamaba así, determinaba que existían 800.000 niños trabajando, o sea, trabajo infantil. El año 2016, la encuesta de niños y niñas adolescentes arroja que son 393.000 niños. Es decir, se ha reducido en más del 50% de niños que antes trabajaban actualmente. Pero la cifra sigue siendo alta, ¿no? Sigue siendo relativamente alta. En comparación a otros países, los logros que se ha hecho son realmente contundentes. Sí, no sé si existirá, y le pido por favor que usted comparta conmigo en caso de que no, ¿hay algún ranking de países que tengan mayor niños trabajando? En todas partes existen niños trabajadores. Por ejemplo, en Estados Unidos existen más de 2 millones de niños trabajando. ¿Hay una lista de países con la cantidad de niños? Sí, seguramente existe, ¿no? Pero
No la tenemos. No hemos hecho un dato comparativo, ¿no? Y bueno, y hay trabajo en peligro para los niños, es decir, en la zafra de azúcar, en la zafra de la castaña, trabajo en minas o en otros lugares peligrosos. El año 2008 establecía que 746.000 niños tenían esa situación. Con la encuesta niño y niña adolescente, solamente, no digo solamente, sino que ha sido reducido a 150.000. Entonces, estos datos nos muestran que el esfuerzo que está haciendo el Estado boliviano, aplicando medidas globales, pero también específicas de carácter integral, están permitiendo la reducción del trabajo infantil. Un dato que muestra que es así también es el tema de la escolaridad. Años antes teníamos una escolaridad bastante débil, podríamos decir. La permanencia era... Sí, estaba poca, cerca, ¿no?, del 5% en el nivel primario. Actualmente tenemos el 1,8% de deserción escolar. En el nivel secundario era 8% la deserción. Hoy es 4,5%, cerca del 50% se ha reducido, y eso hace de que el número de alumnos en colegios nocturnos haya descendido drásticamente, al extremo que varios colegios y escuelas nocturnas están a punto de cerrarse por falta de estudiantes. Entonces eso nos está mostrando que los esfuerzos que ha realizado el Estado boliviano son grandes. Pero no solamente eso, sino que las metas que nos hemos propuesto y por el cual estamos trabajando es que el año 2025 debe haber cero pobreza y cero trabajo infantil. Sería genial llegar a esa cifra, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo. Para eso nosotros consideramos importante seguir manteniendo los recursos naturales en manos del Estado, seguir generando empresas estatales, de tal modo que esos excedentes económicos que se producen tengan que ayudar a resolver precisamente estas problemáticas sociales. Ahora, entendemos las cifras, nos parecen positivas. ¿En qué nos afecta que Estados Unidos tenga ese informe? ¿En qué nos podría afectar? Bueno, yo considero si somos que, un país soberano. Yo considero que es más bien una especie de chantaje, como lo dijo el presidente. Nosotros tenemos convenios. Y uno de esos convenios tiene que ver con el hecho de que Estados Unidos da algunas preferencias a determinados productos de países en desarrollo. Y en este caso nosotros exportamos productos a Estados Unidos más o menos vinculados sobre todo al desarrollo de artesanías, joyería, también algunos productos como las nueces, etc. Y estos productos no pagan impuestos al momento de ser internados al mercado interno, al mercado de Estados Unidos. Entonces, cuando se señala que no estamos cumpliendo, la amenaza es cortar estas exportaciones que nosotros tenemos. En términos económicos no son muy grandes, pero lo que nosotros pensamos es que se debe respetar estos tratados, estos convenios, y no buscar una información que no sea real. ¿Y cómo van a hacer ustedes para mejorar esto? No se trata de mejorar, sino se trata de desarrollar la información necesaria a través de la Cancillería. ¿Ustedes van a enviar entonces esta información al gobierno de Estados Unidos? Sí, lo tienen, pero lo vamos a ratificar a través de los mecanismos de la Cancillería, porque son informaciones que son públicas. Yo, por ejemplo, le he presentado esta información en la Conferencia Internacional del Trabajo. Por eso la OIT ya no ha puesto en situación de observación al gobierno de Bolivia porque por ya el tema del esto. trabajo infantil, porque ya hemos avanzado. Entonces, a mí me parece que son mecanismos políticos más bien los que han movido para la decisión del gobierno de Estados Unidos, y lo que nosotros tenemos que hacer es
evacuar la información necesaria y exacta de lo que está ocurriendo en nuestro país. Bueno, yo tengo que aprovechar la visita del ministro de Trabajo porque estos días los trabajadores están pendientes de lo que pueda decir usted o el ministro de Economía, porque estamos a la espera de un anuncio importante. Y arranco primero con plazos que se pueden ir venciendo, como el 20 de diciembre para el pago del primer aguinaldo. Sí, evidentemente ya ha salido la disposición. Se debe pagar el primer aguinaldo, hasta el 20 de diciembre. Todos los trabajadores que tienen relación obrero-patronal deben recibir este aguinaldo, aún aquellos que hayan trabajado solo 3 meses, por duodécimas recibirán el aguinaldo. ¿Los que trabajaron menos de 3 meses? Hay en el sector productivo, inclusive cuando hayan trabajado 1 mes, reciben el aguinaldo, solo en el sector productivo. En todo caso, este aguinaldo es un salario entero que debe corresponder a la remuneración completa sin ningún descuento, ni de carácter jurídico siquiera. Entonces en eso es tajante la disposición. Los que no cumplieran con esta disposición, los empleadores deben pagar doble el aguinaldo. Es decir, no pagan hasta el 20, a partir del 21 tienen que pagar doble. Además sufren sanciones por infracción a leyes sociales, es decir, multas de parte del Ministerio de Trabajo de acuerdo a la falta que se haya cometido. Ahora, eso es por un lado el aguinaldo tradicional, pero el segundo aguinaldo está poniendo en vilo todavía a los trabajadores. Ya estamos en el mes de diciembre y no hay una reglamentación, todavía no se ha definido el pago o cómo o si habrá plazos. Ya la COP hoy, por ejemplo, no se ha presentado al diálogo con el gobierno. Bueno, en realidad no está en discusión el pago del segundo aguinaldo. El segundo aguinaldo, una vez de que hemos llegado a un nivel de crecimiento del 4,5% del PIB, es obligatorio su pago. Lo que está, digamos, en negociación son la metodología del pago. Entonces, por eso está tardando la reglamentación. Por una parte, los micro y pequeños empresarios han planteado que se tenga mayor flexibilidad para el pago, que parte de este pago se haga en productos que ellos tienen. Producción nacional. Sí, producción nacional. Los empresarios privados también han perdido flexibilidad, aunque hay algunos que señalan que pondrían en riesgo sus empresas. Ese fue el mismo argumento que tomaron en el año 2015. Se tomó en cuenta la opinión de los empresarios privados y entonces se flexibilizó hasta el mes de marzo del 2016 el pago del segundo aguinaldo, siempre y cuando demostraran una situación de conflictos financieros dentro de la empresa, pero tenían que demostrarlo a través de un balance. Y solamente 2 empresas se acogieron a esa disposición, pero más el resto de las empresas pagaron de un solo golpe, digamos así por decirlo, el segundo aguinaldo. Ahora, al frente está la Central Obrera Boliviana. Exacto. La Central Obrera Boliviana ha planteado que se debe pagar en efectivo, en dinero y hasta el mes de diciembre. En todo caso, nosotros como gobierno tenemos la obligación de escuchar a todas las partes y será también una decisión nuestra la que permita ya tener una reglamentación en los próximos días. En los próximos días, ¿esta semana se define? Sí, hay que escuchar todavía, pero también es urgente que tengamos ya la reglamentación. Nos vamos a reunir con el Ministerio de Economía y Finanzas y una vez que tengamos ya los acuerdos que ellos mismos han logrado, se podrá dar ya a conocer la reglamentación. Nos quedamos pendientes. Ministro, de verdad un gusto tenerlo acá. Permítame cambiar de tema, por favor, porque estamos ya nosotros en el mes de la Navidad y los deseos ya se van conociendo en el árbol de todo a pulmón. Si me permite, señor director, por favor, para que nos podamos acercar al árbol y escuchar el deseo también del ministro de Trabajo para nuestro país. Véngase por acá, por favor, ministro. Yo le voy a ayudar sujetando. Véngase por acá. Por favor. Primero las damas. Ahí está. Adelante. ¿Cuál es el deseo para el país? Bueno, que se sigan manteniendo los niveles de crecimiento
que son importantes para solucionar los problemas de carácter social y además para tener siempre empleos dignos en nuestro país y sigamos manteniendo niveles bajos de desempleo. No se me vaya a caer. Dóblele la puntita y no se sale. Ahí tiene la parejita. Coloque el ministro de Trabajo también con estos deseos positivos en el árbol de todo pulmón. Exacto, para que se mantenga la unidad familiar, para que la gente comparta esa noche y tengan una paz familiar en todos los hogares bolivianos. Gracias, ministro, por sus deseos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes. Buenas noches. Gracias. Feliz Navidad. Gracias. Gracias. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. Siga con nosotros, 11:16, retornamos en breve.